porque la clase de hoy vamos a hacer la práctica, bueno, no hacer la práctica, ¿no? Sino a hacer una guía para que ustedes puedan desarrollar la práctica del Packet Tracer, que sería la actividad número 2, que tienen que subirla para el viernes 10 de abril. Entonces, para eso necesitan el Cisco Packet Tracer 7.3, que yo ya les di el enlace para que se descarguen. De ahí es el que estoy abriéndole ahorita, ¿no? Tienen que abrírseles este programa. Deben tener en cuenta que este es un programa pagado, pero igual yo les envié un enlace para que puedan tener una cuenta gratuita y con ello no tengan que pagar nada por el software y puedan hacer prácticas. Porque si ustedes hacen las prácticas con la licencia abierta, no les van a permitir guardar más de 3 documentos. Entonces por eso siempre es preferible que tengan la cuenta. Entonces y si no tienen la cuenta, se crean la cuenta gratuita como yo les adjunté. Ahora no me acuerdo la contraseña. A ver. No, no es esa. Déjenme ver. Ya. Ya, ahí sí estamos. Bueno, ustedes se crean la cuenta, ponen sus credenciales y ya se les abre el Cisco Packet Tracer 7.3, que es el que nosotros vamos a ir trabajando. ¿Listo? Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Voy a abrir el documento de la práctica para ir teniendo una referencia, ¿ya? Listo. Entonces este es el documento que ustedes tienen que entregar para el... Ah, no, esta es la 1. Entonces necesitamos la 2, porque la 1 es el ensayo, ¿no? Esta es la práctica que nosotros debemos de hacer. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a dar hoy, una guía para que ustedes puedan desarrollar. ¿Listo? Si tienen preguntas, ahí lo hacen nomás, ¿no? Ya. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Nos dice que generemos una red, ¿de acuerdo? Una red inalámbrica que va a estar prevista para ser instalada en un hotel, ¿de acuerdo? Nosotros pretendemos a ese hotel dar un servicio de internet inalámbrico para clientes y inalámbrico para usuarios, para personal administrativo, y también alámbrico para personal administrativo, es decir, aquí cableado. ¿Listo? ¿Cuáles son los requerimientos básicos de circuito? Pues que voy a tener 4 computadoras para empleados, voy a tener 3 para empleados, pero vía wifi o inalámbricamente con conexión inalámbrica, y voy a tener 2 routers igual de forma inalámbrica para empleados, para clientes o huéspedes. ¿Listo? Ojo, este de aquí es un bosquejo. No quiere decir que ustedes tienen que regirse al 100% a este esquema, porque ahí ya viene el criterio suyo. ¿Qué tal que alguien dice, no, yo no quiero que este modem esté en esta posición, yo quiero que esté antes del switch y que sea el modem general, no sé? O sea, eso ya viene de parte suya. ¿Listo? Criterio suyo. Entonces nosotros vamos a comenzar a realizar esta red, ¿ya? Voy a hacer una parecida. Obviamente no voy a hacer la que ustedes deben hacer, porque de eso se trata su deber. Primero que nada, no me dan mayor información. Solo me dicen, vea, ustedes le llaman, dice, oye, tú que eres tecnólogo en electrónica, dame poniendo internet, tengo un hotel de 3 pisos y tengo 4 empleados, porfa, necesito que me des poniendo wifi en todo el edificio y que los empleados tengan internet.
y nada más. Eso les dice la persona que contrata sus servicios. Entonces ustedes deben generar una red, pero ¿cómo lo hacen, no? Entonces vamos a trabajar en ello. Primero que nada necesitan un router, que es el 1841, que ustedes lo tienen aquí en Network Device. ¿Listo? Que es este. Que este va a simular el ISP, ¿no? Lo que a nosotros nos deja el proveedor de servicio. ¿Ya? El proveedor de servicio nos deja un modem y dice, tenga, ahí tiene su internet y solo tiene 4 slots. Y nada más. ¿Ya? Podré conectar en este solo modem, podré conectar 3 routers inalámbricos y 4 computadores de escritorio. ¿Es posible eso? No, ¿verdad? No vale. Porque nosotros sabemos que como máximo los routers tienen 4 slots. Entonces yo necesito un switch. ¿Ya? Pero antes de hacer toda esta cuestión, yo necesito saber con qué red voy a trabajar y cuántas redes voy a tener. Entonces, ¿qué tipo de red creen que es este? ¿Es una red grande? ¿Es una red pequeña? ¿Es una red mediana? ¿Cuál considerarían ustedes esta? ¿Cómo considerarían ustedes esta situación? ¿Qué tipo de red es? ¿Mande? No, no te entiendo bien, no te escucho. ¿Ahí me escucha? Sí, ahí sí. Según debe saber de que es local. Ya, es de área local, ¿no? Obviamente, pero ustedes lo consideran una pequeña, una grande, una mediana, no sé. Ahí sí ya depende de su criterio. Mediana. No, no, yo no diría que es mediana. Vamos a poner las cosas en claro. Una red pequeña es cuando yo tengo hasta 250 dispositivos conectados. Eso es considerado una red pequeña. Esperen que llegó el Sánchez. Aquí está, ya. Esa es considerado una red pequeña. Hasta 250 dispositivos. Una red mediana sería 2 a la 16. 2 elevado a la 16. Esa sería una red mediana. Y 2 elevado a la 24 sería una red grande. Entonces, si yo necesito una red enorme, necesitaría conectar alrededor de 16 millones de dispositivos. Es decir, un proveedor de servicio aquí en Ecuador. ¿Listo? Tiene más o menos 16 millones de usuarios, entonces es una red grande. Una red mediana sería la de 65.000 usuarios y una red pequeña sería la de 2 a la 8, que serían alrededor de 256 dispositivos en general. ¿Creen que en el hotel, contando celulares de empleados, de clientes, computadoras, todos los dispositivos, logre tener más de 250 dispositivos? ¿Será eso posible? Creo que no, ¿no? No hemos de poder llegar a los 250 dispositivos, así que yo creo que esta es una red pequeña. De ley es una red pequeña, ¿ya? Entonces para eso tenemos que acordarnos la clase de direccionamiento. ¿Listo? ¿Qué es esta clasecita de aquí? Nosotros tenemos la clasificación de las redes IPs. ¿Ya? Tenemos la clasificación de las redes IP. Una red IP se divide en 5 clases, ¿no es cierto? ¿Qué son las 5 clases que están aquí? Clase A, clase B, clase C, clase D y clase E. En definitiva, la A, la B y la C son las que valen para direccionamiento IP, porque la D y la E, pues la D es para hacer prácticas de multicasting y la E es para hacer investigaciones y experimentos en definitiva. O sea, cuando yo ocupo una IP clase E, por lo general no pertenezco a una red, sino estoy haciendo tipos de investigaciones de enrutamiento de paquetes y esas cuestiones. O sea, no se la considera como una dirección IP de redes, sino una dirección IP de experimentos. Por eso es de tipo experimental. Entonces, nosotros habíamos dicho que la IP que nosotros debemos trabajar es para una red pequeña.
que tranquilamente está adaptada en la clase C. ¿Listo? ¿Cómo reconozco yo una IP de clase C? ¿Cómo ustedes reconocen que una IP es clase C? ¿Nadie? Nadie me dice nada. Bueno, les digo yo. Ya. Una IP clase C es la que comienza con 192 en su primer octeto. ¿Listo? Y la más popular de las clases C es la 192, 168, la .1.0. Si ustedes se acuerdan, ¿no? Esa es la clase C más popular. Y si ustedes se acuerdan, cuando hacíamos las prácticas con PLC, casi siempre trabajábamos con esta red, ¿se acuerdan? Porque es una clase IPC que sirve para redes de área local, redes pequeñas, y que es la más común. ¿Listo? Entonces yo puedo utilizar esa. ¿Hasta qué numeración llega la clase C? Según esto, el primer octeto debe ser 192 y el segundo octeto debe ser 223. Entonces, todas estas IPs que se encuentran estén entre este rango, es decir, la 192, 193, 194, 195, hasta la 223, son consideradas dirección de clase C. ¿Con cuál nosotros trabajaríamos? Pues con la más popular, ¿no? Con esta. ¿Qué característica tiene esta clase C? ¿Cuál es la característica principal de esta dirección IP? De una dirección IP clase C en general. La característica principal es que los 3 primeros octetos, ¿sí?, están destinados para conexión de redes. Entonces, esos 3 primeros octetos me indican la cantidad de redes. ¿De acuerdo? Y el último octeto, ¿qué significaba? Díganme ustedes. Direccionamiento, creo que del último octeto. No, el último octeto, ¿qué significaba en las direcciones? Este de acá. Los HOTS. Exacto, los HOTS. Es el HOTS. O los números de dispositivos. Entonces, por eso yo decía que en las direcciones IP de clase C, ustedes tienen como máximo 254 dispositivos conectados. ¿Por qué? Porque al ser un octeto, es decir, son 8 bits, 2 elevado a la 8 es 256, ¿no es cierto? Obviamente los 256 no serían válidos, porque si ustedes se acuerdan, la dirección .0 es la dirección de red y la dirección 255 es la dirección de broadcast. Entonces esas no son válidas para direccionamiento. La cantidad de host o dispositivos. Ya. Entonces, de esa manera nosotros distribuimos lo que son las direcciones, en este específico, las direcciones clase C. ¿Ya? Los 3 primeros octetos para redes y el último octeto para hosts. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles serían las direcciones válidas posibles de esta red? Porque estamos en la red 192.168.0.1. Esta dirección como tal, ¿es una dirección válida? ¿Puede utilizar eso en algún equipo? No, porque es del gateway. Exacto. No, no es el gateway. No es el gateway. Es la dirección de red. Es como decir... dirección de red. Exacto. Es la familia que me indica eso. Es el nombre. No la puedo utilizar en una computadora. ¿De acuerdo? Entonces, esa como tal es la dirección de red. Entonces, esta no es una dirección utilizable. Esta es la que me indica toda la familia de la dirección. ¿Listo? ¿Cuál sería la primera dirección ya utilizable? La que sí ya lo puedo asignar en una computadora. 192.168.1.1. Ya, esa sí es una utilizable. ¿Cuál es otra?
192.168.1.2. ¿Listo? Y así sucesivamente hasta llegar a las últimas. ¿Cuáles serían? La 192.168.1.254 y la última sería 192.168.1.255. ¿Listo? Entonces, obviamente aquí hay que tener en cuenta que estarían todas las direcciones, ¿no? La punto 3, la punto 4, la punto 5, la punto 6, así sucesivamente hasta llegar a la punto 255, ¿ya? Esta dirección como tal, la punto 1, ¿es válida? Esa ya es una dirección válida, ¿no? La punto 2 también sería una dirección válida. La punto 3 también, la punto 4 también, la punto 5 también. La punto 254 también. Y la última, la punto 255, ¿sería una dirección válida? Esta ya no. ¿Por qué? Porque esta es considerada ya una dirección. ¿Cómo se llamaba esa? Dirección de broadcast. Bueno, y puse doble O, ¿ya? Entonces miren, yo tampoco puedo utilizar la punto 55 y tampoco puedo utilizar la punto 0. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la punto 0 es dirección de red, la punto 55 es dirección de broadcast. Ahí he escrito mal broadcast, es así, borrémosle todo porque está mal escrito mismo. Entonces venimos acá. Dirección de broadcast. Ya, ahí sí estamos bien. ¿Listo? Entonces las direcciones válidas, las que sí voy a poder utilizar, son todas estas, ¿no? Desde la punto 1 hasta la punto 254. Es decir, ¿cuántos dispositivos en sí voy a poder conectar acá? Es una dirección que permite conectar hasta 254 dispositivos en la red. ¿Listo? Entonces, miren, todo esto es una conclusión de las direcciones de IP clase C, que son utilizadas para redes pequeñas o medianas. Cuando yo ocupo una dirección clase C, me voy a poder conectar en una sola red, hasta 254 dispositivos. ¿Listo? Ya. Entonces, ¿qué red sería prudente ocupar en mi práctica número 2 o en la actividad número 2? ¿Qué red sería prudente ocupar? Pues yo voy a ocupar precisamente esta, la 192.168.1.0. ¿Listo? Esa es la red que yo voy a utilizar. ¿De acuerdo? Ya. Otro criterio importante que ustedes deben saber y que deben acordarse es lo que era la máscara de subred. ¿Listo? ¿Qué era la máscara de subred? ¿O qué me indicaba una máscara de subred? Alguien que me diga. Creo que es el último direccionamiento. Ah, no, es las 255. Sí, pero ¿qué significa o qué representa? Los bits ocupados. Bueno, más o menos. Ya, a ver, les explico esta parte de la máscara de subred. Dependiendo de la dirección IP, dependiendo del tipo de dirección IP o de la clase de dirección IP, la máscara de subred se genera. ¿Listo? ¿Y para qué me sirve esta máscara de subred? Para yo saber a ciencia cierta en qué clase de IP estoy. Porque hay veces, ustedes ya han de haber practicado el semestre anterior, hicieron algo de subnetting. Cuando ustedes hacían subnetting, ustedes modificaban la máscara de subred, ¿se acuerdan? Para ir creando las diferentes subredes. Entonces,
esta máscara de subred lo que identifica es el identificador de la dirección IP para saber a ciencia cierta a qué clase pertenece. Más o menos, este es el nombre, este es el apellido. Más o menos, o sea, para hacerlo una como analogía, ¿ya? Pero ¿cómo se genera una máscara de subred? Nosotros dijimos que una dirección IP tiene 4 octetos, ¿no es cierto? Y de hecho eso está escrito acá. Una dirección IP está formada por 32 bits. O lo que es lo mismo, 4 octetos. ¿Listo? Entonces, vamos a generar aquí una dirección IP. Por ejemplo, la 192.168.1.0. Escribámoslo. 192.168.1.0. ¿Listo? Escribamos esta misma dirección pero en binario. ¿Cómo me quedaría escrita en binario esta dirección IP? El 192 en binario, ¿cómo lo puedo poner? ¿Alguien se acuerda? Son 8 ceros, bueno, son 8 bits, ¿no? A ver, vamos viendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Punto. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Punto. ¿Listo? Entonces, en definitiva, una dirección IP son 4 grupos de 8 bits expresados en decimal, ¿no? Entonces, el 0 pasado a binario es 0, ¿no? ¿Listo? El 1, ¿cómo me quedaría? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. 3, ahí, ¿no es cierto? El 168, ¿cómo me quedaría? Veamos. Este es 1, este es 2, este es 4, este es 8, este es 16, 32, 64 y 128. Entonces el 128 debe estar prendido. ¿Listo? Si yo le sumo 128 más 64, ¿cuánto me da? 128 más 64 me da 192. Entonces este no me conviene. El siguiente, si yo le sumo 128 más 32, esa sí es válida, ¿no? 128 más 32 es 160, entonces este debe estar en 1. Y me faltaría el 8, ¿no? 1, 2, 4, 8. Este. ¿Listo? Entonces el 168 en binario sería este número. ¿Listo? Y el 192 en binario sería este número. Entonces, cuando yo escribo una dirección IP en mi computador, que es la con la que yo voy a trabajar, que es esta de aquí, en realidad lo que yo le estoy asignando es toda esta dirección de acá abajo, que es lo mismo pero expresado en codificación binaria. ¿Listo? Ya. ¿Y cómo? O sea, ¿por qué les explico todo esto? ¿Por qué les explico todo esto? Porque según lo que quedamos, los 3 primeros octetos son destinados a las redes. Entonces, estos 3 primeros octetos son destinados a redes. Y solamente este último octeto de acá está destinado a host. Entonces, ¿cuál es el principio de la creación de una máscara de subred? Me dice, a ver, para saber en qué IP estás tú asignar un 1 a todos los bits que estén destinados a conexiones de redes y asígnale un 0 a todos los bits que estén destinados a conexiones de host. En pocas palabras, para poder determinar la dirección de la máscara de subred, me dice, oye, a todos estos primeros ponles 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Listo? Y a todos los números de direcciones de host, ponles un 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Esta dirección de acá abajo, que es la máscara de subred, ¿sí? Entonces eso identifiquemos, ¿no? Esta es la máscara de subred y esta de acá arriba, la de negro, es la dirección IP. ¿Listo?
La máscara de subred pasado al lenguaje decimal, ¿cuánto me quedaría? 255.255.255.0. ¿Sí o no? ¿Listo? Entonces, por eso es que una dirección IP clase C tiene una máscara de subred de 255.255.255.0. ¿Listo? Esto seguramente ustedes debieron haberlo visto en redes el semestre anterior. Sí lo vieron, ¿verdad? Sí analizaron esta parte. Esto del por qué las máscaras son así. ¿Sí? Bueno, supongo que sí. Ya. ¿Qué más? Si fuera una clase B, por ejemplo, una clase B, ¿cuál es la particularidad de una clase B? ¿Cuántos octetos son para redes y cuántos octetos son para host? Contesten. Dos octetos para redes y dos para hosts. Exacto, dos octetos son de redes y dos octetos para host. Y por lo tanto, la máscara de subred de una clase B vendría a ser 255.255.0.0. ¿Listo? Entonces miren, solo viendo la máscara de subred yo ya puedo identificar también el tipo de red del que estamos hablando. ¿Ya? Otra cuestión que seguramente también analizaron, ¿cuántos unos tienen aquí? Cuéntenlo por favor. ¿Cuántos unos hay en esta máscara de subred? 24. Y por eso a esta máscara también se la conoce como /24. Entonces hay veces que a mí me da pereza escribir 255.255.255.0 y en lugar de tener que escribir todo eso, pues le conecto o le digo es una máscara /24. Y al escribir este /24, pues está entendiendo que son 24 unos y 8 ceros, por lo tanto es máscara de clase C. ¿Listo? Ya. Eso es todo sobre la parte introductoria de direccionamiento IP. ¿Listo? Obviamente nos hemos enfocado en la clase C porque es la que nosotros tenemos que utilizar. Si se genera alguna práctica con clase B, con clase A, pues ahí tendremos que analizar las clases B y las clases A. ¿Listo? Ya. Vamos entonces ahora hacia el Packet Tracer. Regresamos al Packet Tracer y abrimos acá nuestro bosquejo, nuestro esquema, porque no es una obligación. Tenemos aquí el router que es a donde llega el internet. ¿Listo? ¿Cuántos puertos tiene este router? Según mi simulación, dice que tiene 2 puertos LAN. ¿Sí? Es decir, que solo podría aquí conectarle a 2 dispositivos. ¿Serán válidos esos 2 dispositivos? No, ¿no es cierto? Porque yo necesito conectar 3 routers, 4 computadoras cableadas. Entonces no me va a servir. Por lo tanto, lo que yo necesito es un switch de ley. Y busco aquí en donde dice hubs, porque en los hubs están los switch. Y busco el switch. Puedo poner el mismo que está aquí o puedo poner un genérico, ¿no? Para seguir con la cuestión de acá, pongamos el 2950 de 24 puertos. Ya, este es el switch. ¿Para qué me sirve esto? ¿Para qué sirve un switch? Sánchez, por favor, ¿para qué sirve un switch? El switch es para la dirección que le vamos a dar desde el router al switch y directo a la... así que vayamos a ocupar. No. Te hago una pregunta. ¿Debes asignar una dirección al switch? ¿Una Sí. dirección IP? Sí. No. O no, No, es el router. Al router, exacto. Un router necesita obligado una dirección IP porque es un elemento activo de la red. ¿Listo? Es el encargado de enrutar todos los paquetes. Un switch no es un elemento activo. Un switch es un elemento pasivo, es decir, que no necesita una dirección IP.
solamente necesita conectar. El switch, véanlo como una extensión. ¿Listo? Entonces yo le conecto al switch un cable, y de lo que antes acá tenía un solo puerto, ahora ya tengo 23 puertos. ¿Sí ven? Porque yo aquí tengo 24 puertos LAN, que son input y outputs, ¿no? Entradas y salidas. Entonces, si yo en uno de ellos conecto internet, eso quiere decir que en los 23 restantes voy a tener la misma salida ahí, los mismos datos, para que me entiendan, ¿no? ¿Listo? Entonces, un switch es un elemento pasivo que no necesita IP, porque no es un elemento activo en la red. ¿Ya? Listo. Entonces ya tenemos ahí nuestro switch. Muy bien. Yo no me voy a ir por este esquema. Si ustedes quieren, lo hacen con este esquema. Yo voy a ir a usar un criterio mío. ¿Ya? Si ustedes comparten conmigo, está bien. Si ustedes tienen otro criterio, pues lo hacen con su criterio. Yo voy a hacer lo siguiente. Mi router, este router de acá, yo no le voy a poner después del switch. Yo le voy a poner antes del switch. ¿Bajo qué criterio? Porque si yo le mando directo, ¿no es cierto? De aquí van a salir 3 routers. Y desde mi punto de vista, yo sí creo que sería prudente para el manejo de la red que haya un router principal. Porque si yo les pongo como está acá abajo, vamos a irle poniendo así los 3. Si yo les conecto, voy a conectarle así nomás, rapidito, sin ningún criterio. Luego les borro estos cables. ¿Cuál creen que sería el router más importante de aquí? Al conectar así esta red. ¿Habría un nivel de importancia? No creo. No, ¿verdad? O sea, al conectar así, perdón, me faltó aquí conectar el cable principal, el de alimentación. Al conectar así mi red, ¿habría un nivel de importancia en alguno de los routers? No, ¿verdad? Todos los routers estarían en un mismo nivel. Todos estarían destinados a realizar una misma acción. ¿Ya? Pero yo no quiero que suceda eso. Yo digo, no, yo quiero tener un router principal que sea el que me distribuya todo. Y luego le mando al switch. ¿Sí? Entonces mi punto de vista es mi punto de vista. Si ustedes lo quieren hacer como está en la imagen, pues ya es cuestión suya, ¿no? Mi punto de vista es este. Digo, mejor, yo voy a hacer así mi distribución de la red. Voy a mandar del ISP, del proveedor de servicio, le mando un router principal, y a este router principal se van a conectar todo lo que son empleados. Y este switch me va a servir para repartir a las PCs de escritorio y para llegar a los clientes. ¿Listo? Entonces el orden en que yo voy a conectar mi red va a ser el siguiente. Pero ojo, esto bajo mi criterio. Si ustedes quieren utilizar otro criterio, pues lo hacen. ¿Listo? Según mi punto de vista, yo lo quiero hacer así. Porque yo creo que así va a funcionar mejor. Bueno, porque en realidad porque quiero. Porque no quiero hacerles igualito, porque ya les estaría haciendo el deber. ¿Ya? Listo. Entonces, como este es mi router principal, a este router, porque el router sí necesita IP, el switch no necesita IP, el router sí, a este router le voy a dar la primera dirección IP válida. ¿De acuerdo? ¿Cuál era mi primera dirección IP válida en estas redes? La .1.1, que era la gateway que me dijo el Silvio, ¿no es cierto? La gateway. ¿Y por qué se llama gateway? Porque es la puerta de enlace que van a tener toda mi red hacia el internet. De hecho, gateway significa puerta de enlace. ¿Listo? Entonces doy doble clic en mi router.
Así se vería físicamente el router, que es los que nosotros tenemos comúnmente en la casa. ¿Listo? Entonces me vengo acá a la configuración, me vengo a la parte donde dice LAN primero, LAN, y aquí le voy a asignar la dirección IP que quedamos, que era la 192.168.1.1, que es la primera dirección válida de esta red. Ojo, las .0 nunca le puedo dar. ¿De acuerdo? Ya, es la primera dirección válida. Entonces ya le puse la dirección IP y ya le puse también la máscara, que es 255.255.255, ¿no es cierto? Regreso al packet tracer. ¿Listo? Entonces ya está ahí. Muy bien. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Ya. Me vengo acá donde dice GUI. ¿Ya? Y aquí ya se me genera, miren, la IP de mi router es esta. La máscara es esta. Ya, aquí es algo importante. ¿Qué es el DHCP, muchachos? Alguien que me diga. ¿Alguien se acuerda qué es el DHCP? Nadie me dice, no han aprendido nada en redes. Un protocolo de red, dice. ¿Pero qué hace? O sea, obviamente es un protocolo de red, pero ¿qué hace el DHCP en un módem, en un router? El modem de un router es el... Ya, no sabe. A ver, les digo. El DHCP es una utilidad, se podría decir, o bueno, de hecho es un protocolo que permite a los módems asignar direcciones IPs aleatorias cuando se conectan a través de Wi-Fi. ¿Listo? Por ejemplo, si ustedes están en su casa conectados al Wi-Fi desde su computadora o desde su celular, la dirección IP que tuvieron ayer seguramente no es la misma dirección que tuvieron ahora, porque el módem empieza a entregar las direcciones IP aleatoriamente dependiendo de cómo se vayan conectando. ¿Listo? Entonces, un router a través del Wi-Fi y en específico a través del servicio DHCP lo que hace es ir dando direcciones IP de forma aleatoria. ¿Ya? No lo hace de forma estática. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes se conectan de forma estática a un módem, o sea, con una dirección IP estática a un módem inalámbrico, no van a poder conectarse a otra red inalámbrica. ¿Sí me explico? Si ustedes configuran, por ejemplo, la IP de mi computadora, supongamos que esta de aquí es de escritorio, en donde estoy ahorita trabajando. Supongamos que fuera laptop. Si yo le configuro a esa laptop sin DHCP, es decir, le pongo con dirección IP fija, yo llevo esa laptop al trabajo y no me va a servir. ¿Por qué? Porque en el trabajo, como tengo Wi-Fi, el módem me va a dar una dirección que él considere. ¿No es cierto? Entonces, ese es el servicio de DHCP. Es la distribución de red de direcciones IP según cómo se vayan conectando los dispositivos. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, voy a habilitar el DHCP. ¿Me conviene que las direcciones IP se vayan dando de forma aleatoria? ¿Qué dicen ustedes? O mejor lo hago yo escribiendo las direcciones IP de forma estática. ¿Qué opinan ustedes? Mejor yo, porque necesito establecer conexiones. Ya, es una buena idea, ¿no? Mejor yo mismo voy dando las direcciones IP y, por ejemplo, digo, a este celular, a un Huawei del empleado Daniel, le voy a dar la dirección IP, la 192.168.1.2, ¿ya? Pero Daniel también tiene una computadora, entonces voy a coger la laptop de Daniel y le voy a poner la dirección IP, la 192.168.1.3, y así voy a ir registrando con todos. ¿De acuerdo? Entonces sería prudente nosotros tener aquí un registro, ¿no? Dirección IP. ¿Listo? Pongámosle aquí dispositivo. ¿Listo? Entonces,
La 192.168.1.1, ¿para quién era? Era para el router principal, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Ya? La siguiente dirección, ¿a quién le asignaré? 192.168.1.2. Esta ya le puedo dar a un usuario, que puede ser un empleado, que puede ser un cliente, que puede ser un administrativo. ¿Listo? Pero aquí viene un inconveniente con lo que tú me dijiste, Christopher. Si bien sí es prudente darles a todos una dirección IP establecida y fija, ¿sí? Va a haber ocasiones en las que no va a ser posible. Por ejemplo, a un teléfono, si yo le pongo una dirección IP fija a un teléfono, yo voy a poder conectarme solamente en esa red. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que en este caso el empleado Daniel, si yo le doy la dirección IP 192.168.1.2, solo va a tener internet en el trabajo. Y cuando llegue a la casa, ya no va a tener internet, porque seguramente el módem de la casa ya habrá entregado la dirección .1.2 a alguien más. Y ya tal vez no pueda conectarse. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la recomendación que yo les doy? Y esto de forma general. Siempre que ustedes trabajen en redes cableadas, utilicen direccionamiento IP estático, es decir, direcciones IP puestas en cada dispositivo. Y cuando ustedes utilicen conexiones inalámbricas a través de Wi-Fi, configuren las direcciones IP con DHCP, es decir, aleatorias o no aleatorias, direcciones de IP, ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre. Son direcciones de IP estáticas y direcciones de IP, y ahí ya se me fue el nombre. ¿Cómo se llaman las otras direcciones? ¿Se acuerdan? No se acuerdan nada de ustedes. Ya, automáticas. Ya, entonces por eso miren, yo tengo asignado una dirección IP de forma automática porque el módem sabrá qué dirección me da a mi computadora. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente, fíjense acá. Vengo acá a los dispositivos y voy a simular aquí las 4 computadoras de escritorio. ¿Listo? Voy a ponerles en orden, la 0, la 1, la 2 y la 3. Obviamente estas son de escritorio, no tendría cómo conectarlas a través de Wi-Fi, entonces las voy a conectar de forma cableada al switch. ¿Listo? En el 4 va la 1, en el 5 va la 2, en la computadora, la tercera computadora va al puerto 6 y la última computadora va al puerto 7. ¿Listo? Entonces, de una vez, para ir todos organizados, ¿no? Digo allá, la punto 2 le voy a dar a la computadora de escritorio número 1. ¿Listo? La punto 3, ¿a quién le daré? A la computadora de escritorio 2, a la 3 y a la 4. Son 4 computadoras de escritorio, ¿no es cierto? Entonces, teóricamente, yo ya tendría ocupadas las direcciones punto 1 para el router, punto 2, punto 3, punto 4 y punto 5 para estas computadoras. ¿Listo? Y de hecho las voy a configurar, ¿no? Porque como estas son computadoras de escritorio, yo puedo aquí configurar su dirección IP, aquí, y ponerles, digo, allá, no quiero que sean las de escritorio de DHCP, las de escritorio yo quiero que sean estáticas, ¿sí? Entonces,
La computadora 1 tenía la 192.168.1.2. La máscara de subred obviamente es la 255.255.255.0. Y el gateway, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la dirección del gateway? ¿Qué era el gateway? Puerta de enlace. La puerta de enlace a través de la cual llego al internet. Por lo tanto, mi gateway vendría a ser la dirección de este módem, que es a través del cual llego al internet. Por lo tanto, aquí vendría a ser la 192.168.1.1. ¿Listo? El DNS, ese no importa. ¿Por qué? Porque el DNS es la dirección que a mí me da el proveedor de servicio. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen NetLife, tendrán un DNS. Si tienen CNT, tendrán otra dirección de DNS. Si tienen TV Cable, tienen otra dirección de DNS. Entonces, el DNS no depende de nosotros, depende solamente de la empresa que yo alquilo el internet. ¿Listo? Ya. Y con eso, miren, acerco y ya está configurada, ¿no? Si ven ahí en donde dice Ethernet, fase Ethernet. 192.168.1.2/24. El /24 es que es clase C. ¿Listo? Y así voy a hacer con todas. ¿Ya? Entonces, configuro 192.168.1.3 sería la de acá, 255, y el gateway sería 192.168.1.1. Muy bien. Y ya estaría configurada mi segunda PC. ¿Listo? Y así hago con todas. Punto 4, este está bien, y este es el gateway, ¿no? Ahí le he puesto mal, 192.168.1.1, muy bien, verifico, está bien, y pongo la última, ¿ya? 192.168.1.5 sería esta, ¿no? Este está bien, y borro aquí el gateway y pongo la que es. Listo. Ya tendría configuradas estas 3 computadoras de escritorio. ¿Ya? Muy bien. Y siempre es bueno llevar esto, ¿no? Miren, computadora escritorio 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Vengo al modem y digo, a ver, ¿le voy a habilitar el DHCP? Sí. Sí le voy a habilitar el DHCP, pero solo para el grupo de computadoras que se conecten con Wi-Fi. Las computadoras que se conecten con cable no van a tener DHCP. ¿Listo? ¿Y cómo hago eso? Pues miren, ¿qué dice aquí? Start IP address. ¿Qué creen que significa eso? Dirección IP de inicio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo le dejo así, las direcciones IP de los dispositivos que se conecten con Wi-Fi, van a comenzar a recibir direcciones IP desde la 100. ¿Listo? Si yo quiero ir ordenado, ¿desde qué IP debería comenzar a repartir yo? Digo, la 1 está para el router, la 2, 3, 4 y 5 están para las computadoras de escritorio. Si yo quisiera ir ordenado, debería comenzar a repartir direcciones de IP desde la 6. Pero ¿cuál sería el inconveniente con eso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué inconveniente sería? ¿Qué inconveniente tengo al ponerle que el módem comience a repartir desde la dirección 6? ¿Alguien? Nadie. Ya. ¿Cuál sería el inconveniente que yo les digo? No podrían pensar en una expansión. Ya tienen clases ahorita, porque David ha puesto que ya tienen clases ustedes. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí, a los 8 teníamos clases. Ya. Bueno, entonces con esto cierro yo, ¿ya?
y dejaríamos para continuar la próxima, el próximo martes. Total, este deber es para de este viernes en 8, ¿no? Ya, a ver, para dejar cerrando la idea. Si yo como dueño de hotel digo voy a comprar unas 2 computadoras de escritorio más, ¿cuál sería el inconveniente? Que ya no tendría IPs porque empecé a repartir desde las 6 y tendría que entrar al módem y configurar y cambiar toda mi administración de red. Entonces digo, verán, voy a reservar un grupo de direcciones, ¿ya? Voy a reservarle hasta la 9, hasta la 10 de hecho, ¿ya? Y digo, este grupo de direcciones, la 6, la 7, la 8 y la 9, le voy a reservar, reservada para posible expansión. ¿Listo? Es decir, no es de expansión, expansión. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esta dirección, la 6, la 7, la 8 y la 9 y la 10, no las voy a ocupar. Las voy a dejar ahí, libres. Por si acaso, el dueño del hotel dice, vea, me compré una nueva compu, deme conectando. ¿Qué dirección le daría a esa nueva computadora? Cualquiera de estas 4 o 5 direcciones. ¿Listo? Entonces, mi módem ya no quiero que comience a repartir desde la 6, sino que comience a repartir desde la 11. ¿Listo? ¿Y cuántos dispositivos quiero que se conecten como máximo a este módem principal? ¿Cuántos creen que sea prudente que se conecten a ese módem principal? Que es un módem prácticamente de empleados. ¿Cuántos creen? Ustedes, una idea básica. Unos 8. Uno ya, suponiendo que tenemos 8 empleados, yo digo ya, cada empleado tiene derecho a conectarse con un celular aparte de las computadoras. ¿Ya? Entonces digo allá, como yo quiero que haya máximo 8 empleados y no quiero que venga un vivo con una tablet, con un celular, con una computadora, digo ya, voy a dejarle unas 10 direcciones o unos 10 usuarios abiertos para empleados. Ya, bueno, va a ser generoso. 12 usuarios. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles serían las direcciones IP que comenzaría a dar ese router para los usuarios de forma que se conecten con Wi-Fi? ¿Desde cuál comenzaría? Desde la 11 ¿hasta cuál? Hasta la 22, ¿sí o no? Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Listo, entonces todas estas direcciones IP, estas 12 direcciones IP, pues van a estar pensadas para direcciones para dispositivos móviles de empleados. ¿Listo? Entonces aquí podrán estar el celular del gerente, el celular de la secretaria, de los empleados en general. ¿Listo? Y estas direcciones IP ya estarían ocupadas para eso. ¿Listo? ¿Qué vendría a hacer acá? Bajo todo y pongo guardar aquí, save configuración, guardar configuración. Y si ustedes ven aquí me les dice, miren, el rango de IP con el que va a soltar este módem va a ser desde la 11 a la 22, que es lo que nosotros habíamos dicho acá. ¿Listo? Y con esto le cierro, ¿no? Y vamos a hacer una prueba. Voy a poner aquí, ya con esto terminamos. Y voy a poner un celular. ¿Listo? Entonces aquí miren, Smart Device, un teléfono. Solamente le suelto. Y después de un segundito, miren, ya se conectó acá. Automático. Ya, yo no quería que se conecte acá todavía. Voy a borrarle este. Voy a borrar estos 2 modems de acá, ¿ya? Porque aún no quería que se conecten ahí. Ya. Listo. Entonces le suelto ahí el celular. Y vean, solito, tac, ya se conectó. ¿Listo? ¿Qué dirección le dieron al celular? Miren ahí. La 192.168.1.13.
Si le ven, no es necesario dar en orden. Le dio la 13, entonces le dio esta. No le dio la 11 ni la 12, le dio la 13. El módem sabrá por qué lo hizo así. ¿Listo? Y con eso terminaríamos, muchachos. Lo vamos a dejar hasta ahí para que ustedes se conecten a la otra clase, ¿no? Le voy a guardar, le voy a poner actividad 2 5B, quinto B, y le voy a guardar en ¿dónde estás? Acá. ¿Listo? Y con eso, miren, ya tendríamos una posible red aquí. Veamos si es que funciona. Veamos si se van ahí. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se fueron o no se fueron?